a escuchar el trabajo de Oriana Coso. Ella presenta un texto que se llama La temporalidad del ser latinoamericano, el todavía no es del postdesarrollo. Oriana es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo, doctoranda en Filosofía por la Universidad de Lanús, docente a cargo de la Cátedra Ética y Legislación de la Licenciatura en Biotecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. Yo quería también abrir con una poesía, porque bueno, como dice Heidegger, nunca nada como la poesía, ¿no? Para los tiempos aciagos. Esta poesía es de un amigo que se llama Jorge Sankowski y está en su libro Revelaciones del año 2010. Plan. Mi plan es derretirme, no oponerme ni medirme a cada instante, ni sentirme desprotegido ni cautivo. Mi plan es deleitarme, embarrarme de ser necesario, estar limpio en el momento adecuado. Mi plan es protegerme, no burlar mis propias defensas, seguir mi raro camino siendo uno más, casi un niño. Mi plan es callarme. Mi plan no es callarme, esa es la poesía de mi amigo Jorge, y yo la traje porque mi trabajo tiene que ver con la temporalidad y básicamente una apuesta por el futuro, como es la planificación, ¿no? Una apuesta que significa construir, pero que siempre es un desafío. De alguna manera está presente la maldición de San Agustín, ¿no? El futuro pertenece a Dios y en ese sentido los autores que destacan en el acervo de la filosofía ambiental, que es mi ámbito de trabajo, representan lo que podemos denominar el giro afectivo, que es también un giro efectivo. Tiene que ver con los efectos de los conceptos. ¿Por qué hablar es hacer cosas con palabras? El giro efectivo nos lleva a preguntarnos por la verità effettuale de la cosa, como diría Maquiavelo. En la investigación doctoral nos propusimos elucidar el concepto de desarrollo desde esa efectividad, a saber, cuáles han sido los efectos de verdad de la gubernamentalidad desarrollista. Llegamos a la formulación de la siguiente hipótesis. El desarrollo es un concepto de la biología que, al transponerse a la ciencia de la educación política, tiene efectos políticos despóticos. Arribamos así a la necesidad de diferenciar la perspectiva inaugurada por Maquiavelo del maquiavelismo, que se puede detectar en la expresión país subdesarrollado. Intuimos que como resultado de la persistencia de una mentalidad desarrollista hay efectos sobre el medio ambiente. Además, hay hombres y mujeres campesinas e indígenas que han sido afectadas por esta realidad desde el momento en que han sido despojadas de sus saberes tradicionales, ni hablar de las semillas, ¿no? Situación que ha sido tenazmente desarrollada por la escuela de pensamiento antropológico descolonial que se define como postdesarrollista. Acá yo voy a hacer un excurso para hablar de la temporalidad del ser latinoamericano, que en realidad es un work in progress, ¿sí? Es un poco metafísico, les pido disculpas de antemano, y sobre todo porque bueno, voy a apreciar muchísimo las críticas constructivas a mi trabajo, ¿no? Cuando los filósofos primeros, ¿no? Los antiguos, los eternos, se referían al no ser, en realidad estaban frente a algo que no debe ni decirse ni pensarse. Eso les había advertido el gran Parménides, dice Platón. Sin embargo, Aristóteles retoma esta discusión y plantea cuáles son los modos de decir el no ente, es decir, qué es lo que no somos los países subdesarrollados. Hay contradicción, hay contrariedad, hay privación. ¿Sí? Wittgenstein en el siglo XX va a decir, el mundo es todo lo que es el caso. ¿Caso de qué somos? La multiplicidad de los sentidos del ser y del no ser también se dice de muchas maneras. Por ejemplo, no ser todavía. En relación con la figura de las categorías, en Metafísica 1051, A24 y B29, de A24 a B29, la única categoría que no admite contrario es la sustancia. En la potencia, en el acto, está la contrariedad. El ente en potencia es un no ente. Ahí está el todavía. Sin embargo, al
ponerlo en una potencialidad es donde Aristóteles nos tiende una trampa que al día de hoy creo que no se encuentra, ¿no? El no ente, en definitiva, si hablamos de privación, si hablamos de que nuestras sociedades son pobres, nos referimos a la privación, el no ente aparece como una especie de falsedad. El ser es verdad y el no ser no se puede ni decir ni pensar. Y el ente carente ¿será un accidente? ¿La potencia es equiparable con la privación? ¿El accidente es no ente? Bueno, no voy a entrar... había pensado muchas cosas, pero en realidad me parece que lo más importante es la privación, ¿sí? Que es la metáfora carísima a la Ilustración, ¿sí? La metáfora propiamente dicha, ¿no? Porque lo que Aristóteles retoma como ejemplo es justamente la ceguera y la vista, este ámbito que ha sido privilegiado desde la filosofía de la Ilustración. Hay cierta contradicción cuando decimos que alguien es ciego, pero requiere de un sustrato. Hay una ontología en este modo de pensar que es sustancialista, ¿no? Entonces, ahí hablamos de la posesión. En el ámbito de la privación aparece la posesión. Se define por la posesión. Entonces, nos definimos como subdesarrollados en tanto sociedades carentes. ¿Carentes de qué? De infraestructura, carentes de lujo, pero el lujo es vulgaridad, decimos. Entonces, hay hábitos, ¿sí? Hay exis, y hay estéresis, ¿no? Hay cierta condición, y ahí quiero apuntar. Luego de la sofística, llegamos a pensar que el problema no es el ser, sino todo lo que se puede decir y en realidad no es. La operación de las sofistas, el escándalo lógico, es que dicen lo que no es. Pero ¿alcanza con decir que alguien miente o más bien hay que desmentirlo? Vemos que Platón y Aristóteles se enfrentaron al abismo entre el ser y el no ser, abismo sobre el cual se erige el enigma de la significación, que ha llegado a modelar el giro que tomó la filosofía contemporánea. Retomamos entonces la hipótesis que actualiza esta deriva postmetafísica porque las doctrinas del desarrollo merecen ser siempre revisadas por la filosofía en tanto suponen una tensión argumentativa. Al describir una situación, tomemos como ejemplo la pobreza, con el único fin de habilitar una intervención, es decir, la ayuda, terminan componiendo una impronta ontológica al estado de privación material. Somos definidos por todo aquello que al parecer nos falta. La Ilustración nos legó como problemas no solo edificar alguna estructura que nos permita pensar qué es la autoculpable minoridad humana, sino también pensar y repensar la emancipación, que es esta categoría que hemos tomado para organizar el trabajo en la jornada de hoy y de mañana. La emancipación es un concepto muy querido en la filosofía poscolonial en particular, y el pensamiento descolonial en general se fraguó en la lucha de obreros y campesinos a lo largo de este subcontinente. ¿Qué subcontinente es Latinoamérica? ¿Qué subcontiene Latinoamérica? Si jugamos un poco ahí con el significante. Hagamos una lista provisoria que nos ayude a pensar la emancipación que tanto anhelamos. Latinoamérica subcontiene pobres, campesinos y campesinas y estudiantes que resisten, como Ayotzinapa, problemas socioambientales. No se trata del deterioro medioambiental, sino de quienes lo sufren, quienes viven en los márgenes del riachuelo, por ejemplo, quienes conviven con la polución y sobreviven a pesar de ella. Entendemos coloquialmente la expresión maquiavelismo como una especie de abuso de poder. Es un uso, sin dudas, del otro y sus fines instrumentales son los que pretendemos indagar. Para esta operación de instrumentalización del saber es necesaria la imposición de un no ser. Subdesarrollada será una nación que no haya alcanzado ciertos estándares. Una particularidad es entendida como un no ser, pero también puede pensarse, y yo sostengo que debe pensarse, como un no ser todavía. Solo así podremos retomar ese proyecto que desde hace varias generaciones de filósofos sostenemos con el nombre de emancipación, Dussel, etc., pero quizás siga teñido de ideales ilustrados en su dimensión temporal. Dussel es cristiano, además de marxista, eso es bastante complicado. Aquí podemos pensar como ejemplo de instrumentalización del poder cualquier tecnociencia contemporánea, pero yo me enfoco en esta ocasión en el problema de la biotecnología, patentar genes, no permitir el libre acceso de los productores a las semillas. ¿Cómo sacar a los campesinos de la pobreza mientras les cobramos por las semillas?
Decimos relaciones internacionales y no consideramos que toda relación es una relación de poder, como nos enseñó Nietzsche. Asumimos que el progreso en el siglo XIX funcionó como significante capaz de aglutinar los ideales que hemos criticado bajo el rótulo sociológico de la gran transformación. A mí me ha parecido importante insistir en que hay un problema filosófico, la temporalidad lineal de la Ilustración, que llegó incluso a proponer un fin de la historia para todos los pueblos del mundo, idea que algunos ingenuos y otros hipócritas recogieron como si fuera verdad, aunque Hegel haya dicho que somos pueblos sin historia. O sea que el final de la historia, si lo seguimos a Hegel, no habría llegado acá porque ya éramos pueblos sin historia. Hay un uso de la teoría económica y hay un abuso de los términos propuestos para comprender una realidad que se resiste a ser encasillada en un modelo matemático. En efecto, la economía es una ciencia social, pero los economistas han hecho de ella algo un poco más serio que polémica en el bar. Hay economicismo, como denunció Gramsci, hay una tendencia a entender todas las relaciones en términos de relaciones económicas. Esto ya lo había prefigurado Marx y esto yo creo que nos lo explica mejor Nietzsche y por supuesto Heidegger, ¿no? Cuando pueden converger en la noción de hegemonía, que es absolutamente compleja y dialéctica, y no se trata de un equilibrio, sino de un desequilibrio entre coerción y consenso. Tan intensamente compleja y dialéctica es esta noción que parece imposible. Pero Heidegger nos legó un proyecto denominado filosofía hermenéutica y en eso estamos. Tratar de comprender sin juzgar quiénes son estos a los que se denomina pobres. ¿Es un estado de privación material o más bien la imposición de una racionalidad intervencionista, colonial, que necesita despojar de cierto estatus ontológico a ese otro al que pretende ayudar? Como se trata de una relación compleja y dialéctica y estamos embarcados en el proyecto de reponer un diálogo que parece imposible, podemos intentar verlo desde otro extremo. ¿Quiénes son los que contaminan? ¿Son las empresas? Barrick, Monsanto, ¿no? Empresarios inescrupulosos. Bueno, ¿quién es, o mejor dicho, qué tipo de actor es esa empresa transnacional, ¿no? Que no tiene patria, que no tiene destino tampoco. También subsiste la pregunta por las denominadas complicidades civiles, la corrupción, este también modo del no ser, que es la corrupción, que también es el eje de todos los discursos antipolíticos. Y esto nos obliga a hablar de política en el sentido de responsabilidad individual en ese no ser todavía. Nos afecta a nivel existencial la realidad latinoamericana en tanto no ser todavía, la privación material de los pobres que no tienen y ni sabemos qué. O si sabemos, porque no podemos despreciar el trabajo de los sociólogos que desde hace 60 años nos dicen lo que les tenemos que dar, es decir, lo que les falta. Estas son las necesidades básicas. Queremos ayudar a la gente, entonces queremos redistribución, queremos justicia social, queremos soberanía política, pero también queremos igualdad de género y también queremos condiciones ambientales. La pregunta que subsiste es por qué, por ejemplo, en Nordelta es un botín de las corporaciones inmobiliarias y el procrear se construye en lugares inhóspitos. Eso habría que verlo. Tecnocracia, temporalidad, me preguntaron mis alumnos, tecnocientíficos y en algunos casos lectores de pseudociencia. Pensemos juntos acerca de la tensión entre valores tecnocráticos, valores democráticos, tales como justicia, igualdad, inclusión social, porque la verdad sea dicha, no todo el legado iluminista necesita ser desdeñado, ¿sí? ¿Qué hay después? ¿Qué significa ser tecnócrata? De la Ilustración ha de ser señalado, ¿no? Este legado, denunciado, rechazado, eventualmente dejado morir de inanición. Hay en su dialéctica una propuesta emancipadora que nunca dejará de ser valiosa. Si pensamos la tradición inaugurada por Kant, sapere aude, retomada por Adorno y Horkheimer, y que en nuestro país tiene su corolario en la propuesta de la ética convergente de Maliandi, que es la que yo enseño, no podemos desdeñar su composición de un paisaje específicamente moderno, es decir, atravesado por el horizonte del progreso. Kant no conoció la guerra de exterminio. Adorno y Horkheimer se exiliaron a tiempo y Ricardo, el fundador de nuestro doctorado, discutió de igual a igual con Apple hasta lograr una concepción de la ética que ni la desliga de la política ni la inscribe en la temporalidad iluminista que señalamos. Al retomar la vieja metáfora musical de la armonía, Ricardo exploró la dimensión temporal de la conflictividad e hizo de ella no un escollo, no un defecto que habría que limitarnos, sino un a priori sobre el que ha de fundamentarse la ética. Pensemos en la conflictividad social en nuestra nación.
Ha sido acusada de ahuyentar inversores, como si la burguesía nacional no gozara recurrentemente exigiendo megadevaluaciones que le permiten relanzar la competitividad sin invertir y fugar ganancias extraordinarias si nos encontramos en la fase inversa del ciclo. Desde la perspectiva en que pensó y escribió Ricardo, una decisión ética de los agentes económicos no podría excluir los principios cardinales. Luego de desgranar su teoría junto a mis estudiantes, estuvimos en condiciones de pensar la continuidad entre las discusiones que le dieron sentido y el panorama de la conflictividad que habilita en nuestro horizonte posmoderno, tan carente de reflexividad, tan hedónico como se pueda y transhumano cuando corresponda, un acercamiento transversal por parte de la filosofía hacia los valores ilustrados y su transvaloración tecnocrática. Gracias.